que escucharme a mí, y es lo que todos están esperando, es también ir cambiando la mentalidad que la competitividad no es dólar, son otros integrantes y ver si podemos ir cambiando esta mentalidad de la dolarización, que es, como ustedes verán, es un aporte muy chiquito, pero me parece que es el camino que tenemos que ir transitando. Muchísimas gracias a ustedes por la presencia, a todos los periodistas, y cedo la palabra a Marita para que nos dé el contenido de este índice de competitividad de Coninagro. Muchas gracias. Bueno, un poco adelantó Carlos, la idea es mostrarle lo que hemos desarrollado en Ecolatina en conjunto con Coninagro, de poder medir la competitividad de las economías regionales, eso es lo que voy a pasar a explicar ahora, pero antes de ir a la metodología y los conceptos que están detrás de este índice, me gustaría hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Por qué medir la competitividad? Y para poder avanzar en eso, quiero citar a William Thomson Kelvin. Fue un físico y matemático que se destacó en sus trabajos en termodinámica y electricidad. Estaba acostumbrado a medir las cosas y él nos decía: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Y en esta línea es que hemos estado trabajando con el índice en conjunto con Coninagro, con la institución, para poder medir la competitividad y a partir de eso poder mejorarla. Pero antes de dar un paso hacia ahí tenemos que preguntarnos qué es la competitividad. Algunas cosas mencionó Carlos, pero no es una respuesta fácil, ¿no? Porque es un concepto amplio, un poco abstracto. Y si nosotros vamos a la bibliografía, a los que estudian la competitividad de los países, de los sectores, de las provincias, de las empresas, vamos a ver que no están del todo de acuerdo, pero en algunos puntos sí hay coincidencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un concepto abstracto y se desarrolla de acuerdo al objeto de estudio y al entorno que desenvuelve ese objeto de estudio. Pero hemos podido llegar a algunos acuerdos. Nosotros todo el tiempo decimos la competitividad de los economistas, los productores, todos los actores económicos, hablamos de competitividad. Y creo que cuando hablamos de competitividad estamos haciendo referencia por lo menos a dos conceptos. Uno es productividad y otra es largo plazo. Cuando hablamos de competitividad hablamos de largo plazo, es decir, de una visión más amplia hacia futuro, y es cuando decimos mejorar la competitividad no pensamos que va a suceder de un día para el otro, sino que va a ser de manera gradual. Y en base a esos conceptos, ¿sí?, al espíritu que tiene la institución de Coninagro y a entender qué es la competitividad, definimos de esta manera, ¿sí? La competitividad de las economías regionales es el conjunto de factores a nivel nacional, provincial y sectorial que inciden sobre la productividad de estas economías. A su vez, esta productividad es la que determina el nivel de prosperidad que pueden alcanzar los territorios en donde se desenvuelven estas actividades. Un poco largo, pero vamos por partes. A ver, decimos conjunto de factores. Como bien mencionaron recién, esta es una visión multidimensional de la competitividad. Trasciende la cuestión meramente económica, la discusión precios, costos, dólar, cantidades, sino que da un paso más allá, incorpora otras dimensiones, como la población, como el entorno macroeconómico, como la innovación y el desarrollo, todas esas cuestiones. Entonces, por eso es un conjunto de factores. Y la incorporamos a nivel nacional, provincial y sectorial. Acá hay una visión sistémica. Esto no depende solamente de cada economía regional, de sus características intrínsecas, sino también de las características de la provincia donde se desarrolla, los territorios, el país, en este caso Argentina, pero todos los niveles colaboran a la competitividad de las economías regionales. Decíamos productividad y por eso aparece esta palabra. Nosotros cuando pensamos en un país competitivo, lo que estamos pensando es en un país que puede crecer sostenidamente y de manera inclusiva. Y para eso necesitamos ser productivos. Si somos productivos, somos competitivos, nosotros podemos alcanzar ese crecimiento sostenido e inclusivo y aumenta las probabilidades de mejorar el bienestar de la población. Y acá viene la palabra prosperidad. ¿Cuál es el objetivo último que como sociedad queremos cuando decimos queremos ser competitivos? Mejorar la vida de las comunidades, mejorar la vida de la población. Y es por eso que también
está este concepto detrás del índice. Y por último, una visión territorial. Como decíamos recién, hay diferentes niveles que inciden, pero las economías regionales tienen la característica de que hay una retroalimentación con las comunidades donde se desarrollan. Sí, las comunidades son sanas, están educadas, son emprendedoras, las economías regionales le va mejor. Y si a las economías regionales le va mejor, esas sociedades están mejor. Hay una retroalimentación y hay una visión territorial dentro de este índice. Todos estos conceptos hemos tratado de englobarlos en un único índice. Esto es algo que viene a adicionar una herramienta, algo que es amplio, no tenemos hoy un índice de competitividad de economías regionales y da un aporte en ese sentido. Este índice se construyó a partir de 18 economías regionales, que son las que integran Coninagro, faltan algunas, una o dos, pero por una cuestión de datos no han podido ser incluidas, pero en el futuro tienen la posibilidad de ser incluidas. Ustedes sabrán que el tema de los datos de las economías regionales es todo una problemática. Hemos podido hacer un trabajo importante para incluir estas 18 economías regionales y hacer un análisis de los últimos 3 años. Y ahora, volviendo al concepto que hablábamos de competitividad de las economías regionales, es que nosotros definimos 7 dimensiones. Estas 7 dimensiones agrupan estos conceptos, agrupan estas ideas, agrupan el espíritu que tiene el índice. Los recursos naturales, la infraestructura, la población, el entorno macroeconómico e institucional en el cual se desarrollan las economías, el desempeño económico propio de cada economía, el sector externo y la calidad y la diferenciación. Las primeras 3 dimensiones tienen que ver con los factores básicos de producción: tierra, capital y trabajo. Cuando hablamos de los recursos naturales, la dimensión lo que intenta es captar la potencialidad que tienen los recursos naturales de cada economía regional y también la cuestión climática, que sabemos que es uno de los riesgos importantes que tienen hoy las economías regionales. La segunda, que se vendría a ser el factor capital, es con qué equipamiento constan las economías regionales para desarrollar su producción. En esto tenemos todo lo que es comunicaciones, acceso a la tecnología, cómo están las vías de transporte, qué tipos de transporte tenemos disponibles. Esas son las ideas que están detrás de esta dimensión. Y la población, el trabajo, no solo en cantidad, cuál es la cantidad de mano de obra disponible para las economías regionales, sino la calidad. ¿Qué nivel educativo tiene esa mano de obra? De esta manera nosotros incorporamos los 3 factores básicos de producción, pero adicionamos en este concepto más amplio el entorno macroeconómico institucional. También Carlos adelantó el tema del consumidor, el tema de la previsibilidad, todas esas cuestiones también hacen a la competitividad. Y por último, factores que nosotros le llamamos específicos o especializados, ¿sí? Donde las economías regionales tienen mucho más poder de acción para transformar esos factores y para poder mejorar la competitividad. Una es el desempeño económico. Acá incluimos indicadores en relación a la oferta, a la demanda, lo que tiene que ver con costos. La dimensión sector externo, qué capacidad tienen las economías regionales para competir en el mundo, pero también para competir en el mercado interno con el ingreso de productos que se producen fuera del país. Y por último, la calidad y la diferenciación. Acá entraría el concepto de innovación, de tecnología, qué medidas, herramientas existen para darle un mayor valor agregado a los productos de las economías regionales y para poder diferenciarlas en el mundo. Entonces, con estas 7 dimensiones englobamos los conceptos que están detrás de este índice y esta mirada multidimensional sistémica que tiene este índice. ¿Cómo agregamos el índice? De manera muy básica, no voy a entrar en cuestiones muy específicas de la metodología, pero para que entendamos, dijimos que teníamos 18 economías regionales. Por cada una de estas economías regionales nosotros construimos 24 indicadores. Estos 24 indicadores los agrupamos en estas 7 dimensiones, ¿sí? Estos indicadores intentan medir el concepto que está detrás de cada una de estas dimensiones. Y finalmente, estas dimensiones en conjunto confluyen en un índice.
Y acá viene lo importante de este índice y lo relevante, que es que este índice va a manifestar la competitividad conjunta de las economías regionales. Hemos logrado, sabiendo que hay una heterogeneidad entre cada economía, entre las economías regionales, confluir en una idea, en un concepto, en un único índice, ¿sí? Y acá podemos pasar a la versatilidad o las bondades que tiene este índice. Como dije, es agregar variables de distinta naturaleza en un índice general. Todo un trabajo, un desarrollo metodológico para poder hablar de las economías regionales en su conjunto. Pero también nos permite hablar de cada economía regional. Podemos medir la competitividad de cada una de las economías regionales. También podemos ir hacia las dimensiones. ¿Por qué? ¿Qué dimensiones, cómo se movieron, cómo aportaron a la competitividad? Si la competitividad creció, ¿cuáles fueron las dimensiones que tuvieron influencia en ese sentido o no? Algo muy importante, nos permite seguir el desempeño de las economías regionales a lo largo del tiempo. Es un índice que podemos seguir trimestre a trimestre y podemos ir viendo la evolución histórica de esto, es decir, que nos permite pasar de la foto a la película y con eso tener un mejor análisis y mejores conclusiones respecto de la competitividad. Algo que no podemos hacer, y es importante saberlo, no permite este índice generar un análisis comparativo entre economías regionales. Este índice es para hablar de las economías en su conjunto o para hablar de cada economía regional respecto de sí misma, ¿sí? Y por último, y creo que es lo más importante, identificar hitos específicos que tienen impacto en la competitividad. Esto es, hay un cambio de política, que el índice refleje ese cambio de política. Hay algún programa, hay una incorporación de una tecnología, un problema climático, que el índice refleje esos hitos a lo largo de su evolución y desempeño. Tarea no fácil, hablar de algo multidimensional, de muchas economías regionales heterogéneas, pero hemos logrado avanzar en una metodología que nos sentimos más o menos conformes en lo que nos muestran los resultados por todas estas cuestiones que le nombraba recién, por la versatilidad que tiene y principalmente para poder identificar cómo afectan diferentes circunstancias a la competitividad. Y ahora viene lo más divertido, que es mostrar, bueno, cómo funciona este índice, y eso es lo que les quiero mostrar. ¿Qué van a ver en este gráfico? En el eje vertical hay variación interanual, es decir, vamos a ver mes a mes la competitividad de las economías regionales respecto al mismo mes del año anterior. En el eje horizontal está el tiempo, ¿no? Tenemos el año 2016, 2017 y 2018. Entonces, cada una de las barritas que vamos a ver ahora nos van a ir diciendo cómo se movió la competitividad conjunta de las economías regionales respecto a un año atrás. Empecemos primer trimestre de 2016. Bueno, vimos cambio de gobierno, salida del cepo, mejora del tipo de cambio, quita de derechos de exportación, todos estábamos esperanzados, hay una mejora de la competitividad. Sin embargo, a lo largo del año esa competitividad se fue deteriorando. Bueno, porque aceleración de la inflación, aumento de tarifas, caída de la actividad, caída del consumo, caída del salario real. La primera parte de 2017, una leve recuperación de la competitividad respecto de lo que fue la primera parte de 2016. La economía, el contexto se empieza a estabilizar, empieza a reducirse la pobreza, que es un factor que está dentro de esta dimensión de la población. Empieza a haber mayor inversión en infraestructura, ahí tenemos un Estado que avanza en lo que es el gasto público, la inversión en infraestructura. Mejoran el precio del promedio de las economías regionales respecto a los costos y empieza a reactivarse el consumo. La segunda parte de 2017 se consolida la recuperación de la competitividad. No obstante, primera parte de 2018, la primera mitad, ya empezamos a ver una desaceleración, esa mejora, empezamos a ver algunos meses donde la competitividad se vio afectada, y bueno, ahí tenemos en primer lugar la sequía, que afectó a una parte importante de las economías regionales, empieza la volatilidad a cambiar allá por abril del año pasado, más incrementos de tarifas, empieza a deteriorarse el financiamiento,
Y finalmente, la última parte de 2018, la competitividad se ve fuertemente afectada. La idea ahora es mostrarles esta evolución y cómo los diferentes hitos van afectando. Pero como para dejarles un dato, el último informe de competitividad nos da que la competitividad multidimensional cayó 3,4% en el cuarto trimestre del 2018 y en el promedio del 2018 la caída es de 1,6%. Es decir, que en 2018 la competitividad de las economías regionales fue 1,6% menor a la que se alcanzó durante 2017. Volviendo a estas bondades, a la versatilidad que tiene el índice, acá voy a mostrar el mismo gráfico, es la competitividad conjunta, y como les decía, podemos ir identificando diferentes hitos. Pero podemos también ir a la dimensión, cómo se fue comportando cada una de esas dimensiones. Bueno, este fue cómo evolucionó la competitividad. Bueno, ¿qué pasó con las dimensiones, con esos conceptos, con esos valores que están detrás del índice? Voy a poner un ejemplo, el entorno macroeconómico. Esta es la dimensión entorno macroeconómico institucional. Lo tenemos 2016 con un entorno bastante adverso, mejora en 2017 y primera parte de 2016, y luego otra vez estamos hablando de un entorno que no suma a la competitividad de las economías regionales. Y otra vez podemos identificar hitos y por qué se fue comportando de esta manera el entorno. Y del entorno teníamos el índice general, tenemos la dimensión y podemos ir aún más hacia adentro y ver, por ejemplo, un indicador del entorno macroeconómico, el poder adquisitivo, el poder de compra de los argentinos, teniendo en cuenta que las economías regionales en gran parte están dirigidas hacia el mercado interno y que dependen de eso. Bueno, así se comportó estos 3 últimos años el poder adquisitivo de los argentinos en promedio. ¿Sí? Como vemos, acá en el último trimestre hubo una caída fuerte del poder adquisitivo, 12% interanual, y en el promedio de 2018 una caída del 6%. Esto es a modo de ejemplo. Este índice, como les dije, tiene 24 indicadores, 7 dimensiones que confluyen en un índice. Pero lo que tiene es que podemos ir identificando cada concepto cómo se fue moviendo y cada indicador cómo se fue moviendo. Y ir un paso hacia adelante, un paso más, es decir, bueno, ¿qué pasó con cada economía regional? Este es un ejemplo. Pusimos el índice de competitividad de la leche. Bueno, y también en el índice de competitividad de la leche podemos ir identificando cuáles son los factores, ese conjunto de factores que decíamos a nivel nacional, provincial y sectorial que fueron afectando la competitividad o no, o que fueron favoreciendo la competitividad de las economías regionales. Esto es lo importante y este es el valor que tiene el índice, es pasar de algo general a lo particular y de lo particular a lo general. Y con esto voy terminando y por último decir, bueno, ¿para qué? Como decíamos, ¿para qué medir la competitividad? ¿Para qué hacer un índice? ¿Y qué utilidad tiene este índice? Bueno, en primer lugar, monitorear la competitividad de las economías regionales. Es importante empezar a tener información, a tener herramientas que nos permitan monitorear. ¿Para qué? Para comprender el estado de situación. Y lo podemos comprender gracias a que tenemos una evolución histórica. Hay cuestiones factores o hechos, hitos que hoy tienen un impacto, pero que no se ven en lo inmediato, sino que en el mediano plazo empiezan a tener un efecto mayor sobre la competitividad. Y a partir de la historia podemos comprender cómo estamos hoy. Tercer lugar, analizar el impacto de las políticas públicas en la competitividad. Como les decía recién, si hay una política que está orientada a reducir el costo laboral, debería reflejarse en el índice. Si hay una política que está dirigida a mejorar la innovación o a mejorar la inversión en ciencia y técnica, se refleja en el índice. Todo ese tipo de políticas podemos ver cómo impactan en la competitividad conjunta de las economías regionales y también en cada una de ellas. Identificar fortalezas y debilidades sobre las cuales concentrar esfuerzos con una mirada de largo plazo. Otra vez, la competitividad es un concepto de largo plazo, no es algo que cambia de un día para el otro. Teniendo esta herramienta podemos ir identificando riesgos o
hubo oportunidades para trabajar en el mediano y en el largo plazo para mejorar la competitividad. Y por último, que también dijo Carlos, y es avanzar en dar un sustento técnico y objetivo para la formulación de propuestas de política pública. Entonces, este índice, con una mirada multidimensional y sistémica que incluye a todas las economías regionales, viene a ser un paso hacia la formulación, hacia la creación y el desarrollo de estadísticas, de información para tomar y mejorar las decisiones, tanto a nivel público como privado también, y de cada una de las economías regionales. Eso es todo. Muchas gracias, Marita. Bueno, ¿cómo está Luis? Agradecerle a la licenciada por este trabajo, como ustedes ven, de alta complejidad y de muchísima utilidad. En la medida que se vaya publicando y desarrollando, seguramente recibiremos muchísimos aportes de muchos aquí que están presentes y que manejan el tema de los números de la economía. No puedo dejar de agradecer también el apoyo de la licenciada Silvina Campos Carles, que es nuestra economista que está de vacaciones, así que en algún momento había que dar las vacaciones y coincidió, pero no podemos dejar mencionarla porque ha colaborado junto con la licenciada, también a Global Tecnos, no sé si está Gastón por allí, que también ha dado su mirada con su experiencia, también está trabajando junto con Ecoratina, como Ecofinanzas, está Marino por allí, porque estamos trabajando y pronto a ver si en el mes que viene o en abril, por allí, la constitución de una sociedad de garantías recíprocas, es decir, como ustedes ven, Coninagro está intentando configurar una serie de instrumentos para que nuestros productores, nuestras cooperativas, nuestras entidades amigas, juntas podamos ir creciendo. Creo que está esta concepción del sector privado que en estos años ha madurado para poder aportar a las políticas creatividad, innovación, ideas, para que juntos podamos construir este bien común que tanto necesita la Argentina. Y mi nuevo agradecimiento, el apoyo de la idea que ha tenido Coninagro a través de el comité de Coninagro, así que muy agradecido a ellos. Y bueno, no sé si hay algún tipo de pregunta, algún tipo de intervención que ustedes quieran vertir, alguna inquietud. Sí, licenciada, ¿por qué no se presenta? Bueno, mi nombre es Mirta Boto, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en Intercop, que es una editorial cooperativa. En primer lugar, yo trabajé mucho con estadísticas y padecí el déficit de estadísticas cuando uno quiere hilar grueso, simplemente hilar grueso, ni siquiera hilar fino, de manera tal que yo felicito la iniciativa de Coninagro y de quienes hicieron el índice para darnos una herramienta que permita ubicarnos en el día a día. Simplemente, yo entiendo que el índice combina muchos indicadores, cientos de dimensiones. Lo ideal, con el tiempo y en la medida que sea posible, sería poder aislar en el índice de competitividad lo que es la contribución de las cooperativas en las economías regionales versus las empresas que no lo son. Y entonces, cuando se habla de la población y se toma el tema del empleo y la calidad, me parece clave tener en cuenta cuál es la calidad del empleo en las propias cooperativas. Simplemente es algo que puede parecer fantasioso, pero con los años quizás sería bueno poder lograrlo. Bueno, le agradezco el aporte. Es una duda y una sugerencia que también salió en el comité, porque Coninagro representa a los pequeños productores y por supuesto la realidad es distinta de lo que podemos decir un pequeño productor que a los grandes productores. La idea es ir avanzando y mejorando el índice con el tiempo, pero como usted bien mencionó, la disponibilidad de información no es la adecuada y es por eso que como un puntapié inicial y también para avanzar en el sentido de ir desarrollando estadísticas, creo que es un paso importante.
Sí, acá, Soledad González es mi nombre, soy periodista. Mi pregunta específica es, presentaron el caso de la leche, si de los otros complejos que han estudiado nos podés adelantar algunos resultados que tengas. Y por supuesto, como soy de Mendoza, el vino sería uno importante. También soy mendocina, así que estamos... Bien, muy bien, aunemos fuerzas entonces. A ver, son 18 economías regionales. En los informes que salen trimestralmente mostramos también cómo le va a cada una de las economías regionales. Obviamente el cuarto trimestre fue en general malo por una cuestión del entorno macroeconómico. Tuvimos algunas mejoras, algunas variables que dieron empuje a la competitividad, pero dado este contexto adverso, lamentablemente el cuarto trimestre hubo una desmejora. En general en todas las economías regionales. Las que pudieron sortear o por lo menos salir empatadas con lo que fue el 2017 son las economías que mejoraron su productividad o que tuvieron un avance importante en términos de exportaciones. Esas economías sí lograron mantenerse, digamos, pudieron en pie con lo que respecta a la competitividad del 2018 con lo que fue 2017. Y particularmente la vitivinicultura es ese caso específico. Sí, tuvo un cierre un poco desfavorable, pero si nos vamos a las dimensiones, a los indicadores, hay mejoras que son importantes, que suman en el índice, pero cuando uno tiene una mirada más multidimensional, esas desmejoras se van diluyendo y la competitividad termina mostrando resultados negativos. Pero eso es en el último año. Ya también podemos pensar un poco lo que viene, y algunas cuestiones pueden mejorar. Acá, hola. Josefina Pagani, del diario La Nación, y una para cada uno, para que no se pongan celosos. Para Marita, ¿cuánto demandó de tiempo este estudio y en qué cantidad de gente trabajó para hacer este trabajo? Y para Carlos, más política, preguntarle si lo van a presentar al gobierno nacional, al gobierno provincial, a los ministerios, o qué van a hacer con esto a nivel político. Bien. Bueno, fueron 6 meses de trabajo y estuvo involucrado el equipo de Ecolatina, personas especializadas en sectorial, análisis económico sectorial, en conjunto también con el equipo económico de Coninagro y Global Tecnos. Fuimos trabajando de a poco, fue un proceso largo, 6 meses. Primero la recopilación de datos, que no fue algo menor. Y fuimos un poquito hacia atrás, de 2015 a esta parte. Después la elaboración de la metodología, ajustando también un poco por la disponibilidad de datos. Y un trabajo también de lo que es Coninagro y los datos que ellos nos pudieron aportar. Así que hubieron 3 instituciones en la elaboración de la metodología, que fue un trabajo importante. Sí, nosotros, de hecho que está Julio Currás, de Agricultura Familiar, está Felipe Crespo, vinculado a la Secretaría de Agricultura de la Nación. No sé si hay algún otro funcionario más. Bueno, esta tarde vamos a estar con el ministro Sica para charlar algunas cosas que él nos quiere explicar. Veremos si nosotros podemos entender. Y nosotros le vamos a explicar, vamos también a noticiarlo de este índice que él ya sabe. Ayer estuvimos trabajándolo también con el señor subsecretario Mariano Meyer. Secretario Mariano Meyer, ya estuvimos ayer empapándolo del índice sin su permiso, no sé si me adelanté. Sí, la idea es justamente, Josefina, ver de qué manera esto, como es el semáforo, de poder difundirlo, va a salir trimestralmente. Entonces, tanto para el periodismo como para los funcionarios, va a tener amplia difusión a los fines de que luego de allí, como ustedes han podido ver, se puede profundizar muchísimos aspectos y bueno, y de acuerdo a cada área iremos respondiendo. Yo creo que va a ser un motivo de realmente de apertura, de preguntas y de respuestas y de retrospectiva muy, muy importante. Por ejemplo, recién el señor vicepresidente de Coninagro, Norberto Niclis, Chichín, me preguntaba la incidencia
de los reintegros y las retenciones en este índice. Bien, sí. Cuando veíamos las 7 dimensiones, hay una que era sector externo, ¿no?, que intentaba capturar la capacidad que tienen las economías regionales para competir en el mundo y también para competir en el mercado interno frente a productos que vienen del exterior. Uno de los indicadores es el tipo de cambio real efectivo, es decir, el tipo de cambio real cuando deducimos derechos de exportación y adicionamos reintegros. Si nosotros, así como mostraba el indicador de poder adquisitivo, mostráramos el de tipo de cambio real efectivo, ahí estaríamos viendo cómo se va modificando a partir de estos, primero la quita de derechos por fines de 2015, después otra vez la implementación, hubo un aumento de reintegros y después todo eso se va al mismo tiempo que se va viendo el movimiento del tipo de cambio nominal y el real, ambos. ¿Quiere completar ahí? Un minuto, Felipe. Ya nomás, el vicepresidente, yo tengo que darle lugar. Bueno, buenos días a todos. Un gusto. Para que Carlos descanse un poquito, porque Carlos tiene que ir en cuotas, diríamos. No, la verdad que estamos muy orgullosos con la posibilidad de desarrollo de los índices y quería vertir este concepto, ya que está un poco el periodismo y funcionarios presentes, el concepto de que como dirigentes de base de cada uno de nuestros lugares y que tenemos la posibilidad de estar a nivel nacional representando a cada uno de los productores que en su lugar está trabajando con su familia, tratando de forjar un futuro, de poder lograr con este índice hacer algo que es muy complejo, lo manifestaron, pero uno como productor sabe que es más complejo todavía de lo que parece. No son solamente números, si bien se tiene en cuenta algunos aspectos también de la ocupación territorial, de varias cosas, lo que pasa por la cabeza de cada uno de los productores ante cada una de las situaciones indica si va a seguir siendo productor o no. Y con esto no estamos hablando de los campos que ve la mayoría de la gente por la Panamericana. Estamos hablando de todo el país. Y por si alguno no se da cuenta, todo el país importa. Digo esto, parece un poco irónico, digamos, pero la verdad es que hay mucha gente que transita solamente por las autopistas. Y las autopistas están por lugares centrales. El país es grande. Esto tiene que ver con que, como dirigentes, tenemos que lograr la habilidad necesaria para transformar lo que nos parece, o lo que nos pasa, o lo que padecemos, o lo que disfrutamos en cada uno de nuestros lugares, ponerle números y poder hacerlo visible, tanto para poder comunicarlo mejor a los medios, a la sociedad, como para poder comunicarlo mejor a los funcionarios que están en cada momento. A veces nos encontramos entre dirigentes de las distintas entidades o de la misma entidad discutiendo cuánto efecto tiene una medida y cuánto no, diríamos. O sea que ni siquiera entre los colegas a veces estamos totalmente de acuerdo sobre los efectos que tenemos. Entonces, poder llegar son los primeros pasos. Esto es una construcción. Lo de los índices es una construcción y tenemos que ir perfeccionándolo y sí o sí tenemos que lograr sensibilizar de alguna manera con el tiempo lo más que podemos. O sea, tenemos que tratar de achicar ese eslabón tan grande que hay entre lo que pasa por la cabeza de un productor a lo que comunicamos a la sociedad, al periodismo y a los funcionarios que les toca tomar medidas y que si los que representamos a la producción no le damos los datos correctos, no tienen tampoco los mejores elementos para tomar medidas. Es muy, no quiero ser largo, con esto termino, perdón, presidente. Es muy
normal escuchar de parte de los productores decir, claro, es fácil tomar medidas en una oficina, total, los que padecemos después no somos nosotros. ¿Qué sabe ese que está en una oficina de lo que nos pasa a nosotros? Son los dichos muy comunes escuchados en el campo, en cada una de nuestras situaciones, en un bar, en la chacra, en la cabecera de la chacra. Bueno, tenemos la obligación como dirigentes agropecuarios de que eso trate de pasar lo menos posible. Va a pasar siempre igual. Y después vienen las necesidades macro por sobre las necesidades del sector, etcétera, etcétera. Por eso un poco la pregunta específica era el efecto real de las retenciones, porque bueno, era algo que el gobierno había manifestado de que no lo quería implementar, lo tuvo que implementar. Sabemos que la producción o la productividad es el corazón de la matriz económica del país, y que si no lo cuidamos, así como pedimos un préstamo, tampoco vamos a tener con qué devolverlo si no lo reactivamos. Así que bueno, una pequeña reflexión, nada más. Perdón. No, por favor. Muchísimas gracias, Chichín. Está Felipe, está Eduardo. Sí, Felipe, ¿tenés el micrófono ahí? Bueno, yo soy Felipe Crespo, soy subsecretario de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de Agroindustria de la Nación. Y en primer... ¿Perdón? No, me siento como acá. Simplemente, en primer término, quiero felicitar a Carlos y a través de Carlos a su equipo. La verdad es que esto ayuda a echar más luz sobre las economías regionales. Creo que contribuye, igual que lo hace CAME, con su índice de precio de lo que recibe el productor y de lo que se vende. Claramente contribuye a mejorar las políticas públicas. Quiero decir que estamos en el mismo sentido trabajando. Carlos participa de las mesas de competitividad, donde estamos tratando de mejorar una cantidad de aspectos con todos los funcionarios de Estado a la vez y con todas las cadenas y los sectores que así lo requieren. En estos días hemos tenido anuncios recientes de una inyección de un poco más de 5.000 millones de pesos para el año en curso, a través del adelantamiento y el incremento del mínimo imponible a 17.500 pesos, que va a fortalecer un poco eso. Son 250.000, casi 250.000 trabajadores que van a ser beneficiados. Pero bueno, aquí estamos viendo en lo que se observaba en el año 18, lo que ha implicado la caída el incremento de la inflación, la necesidad de llevar el costo fiscal a cero. Entonces nosotros estamos haciendo un equilibrio fiscal, lo cual fue necesario reinsertar las retenciones a todos los sectores, y eso tiene un marcado reflejo aquí, pero entendemos que es el único camino posible, equilibrar las cuentas del Estado Nacional, y obviamente procuramos que este año 19 tengamos repunte sobre el segundo semestre. Espero no estar prometiendo nuevamente segundo semestre, pero entendemos que los números nos están dando esa muestra. Las exportaciones también es un fuerte aliciente. Hoy tenemos un dólar más competitivo. Recién preguntaba Soledad sobre el tema vitivinícola. Se están reflejando números positivos en las exportaciones, en los graneles, de vino y de mosto. Enero ha tenido un repunte muy fuerte contra enero del año pasado, y vamos a seguir apuntándolo. Con el ministro Sica se siguen pensando mejores alternativas para seguir traccionando desde afuera. Así que nuevamente felicitaciones, y en estos próximos días estaremos en contacto con ustedes para hacer un análisis más detallado de los índices y la construcción del número. Gracias. Yo creo que el tema de las mesas de competitividad ha sido un gran avance, y son ámbitos para seguir profundizando, y quizás esta herramienta pueda ayudar a la marcha de Eduardo. Bueno. El agradecimiento al INAES. No. Contela, el director del INAES, también de Asumó, nos ha ayudado a construir este índice con tantas cosas en Colinagro, gracias a tu apoyo, y a Marcelo, que apoya el cooperativismo y al mutualismo. Gracias. Gracias, Carlos. Primero, felicitaciones, como dijo Felipe, a Colinagro y al equipo por esta construcción, que nos parece bien porque, como bien decía la licenciada, nos van a dar un mapa para poder trabajar juntos desde el Estado, conjuntamente con la comunidad, en fortalezas y debilidades, a fin de potenciarla y disminuir. Yo creo que puede ser un mapa
muy interesante este. Y también siguiendo a la doctora Boto en esto de sugerencias, y que me parece muy importante en las economías regionales, si lo podemos ver como indicador o como dimensión, verán los metodólogos cómo se puede armar la matriz, el tema del capital social. ¿Por qué? Porque tal vez los que recorremos las economías regionales vemos que el capital social es un indicador muy importante y que cuando hay capital social le va a mejorar la comunidad. Cuando hay capital social vemos que los pueblos funcionan mejor. Entonces, este índice, que es muy rico, si lo podemos alimentar con capital social, sobre todo porque, pensándolo desde Coninagro, desde la economía social, es un valor muy importante y trascendente. Solamente una sugerencia para ver si en la que lo podemos tener en cuenta. Y muchas gracias de parte del INAES por la invitación. No, le agradezco la sugerencia. Ese tipo de cosas son las que van surgiendo a medida que gente que va conociendo el índice. Entendemos que hay un camino por recorrer para mejorar y también que refleje aún más lo que es la realidad de las cooperativas y del trabajo de los pequeños productores. Bueno, buenos días. Bueno, quiero en primer lugar presentarme. Soy José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. Agradezco indudablemente a mi amigo que nos haya invitado. Y la verdad que viendo el índice de competitividad, el tema de las tarifas creo que incide. Y bueno, venir acá lo hacemos con mucho gusto. Y como también nosotros ahí ese índice afectamos, también es importante venir y estar en esta importante reunión. Hay que poner la cara, porque la gente en todas las cooperativas que nosotros estamos geográficamente ubicados, que estamos en 13 provincias, que son prácticamente productores, también que integran nuestras cooperativas, que representan, que están representando a las cooperativas en los consejos de administración. Tenemos que indudablemente hablar con nuestros asociados, con nuestros usuarios, cuando indudablemente les afecta este tema tarifario. Y bueno, nosotros nos parece bien que podamos estar participando en esto. Como todos saben, bueno, tuvimos las cooperativas que no tenemos una incidencia, porque la verdad que tenemos una gran discusión, porque la gente se enoja, la verdad que le afecta el tema del tema monetario y la capacidad para poder invertir. Nosotros vemos que indudablemente, no sé, sobre este índice que dicen desde Mendoza, de todo el país que vemos, no es fácil la situación. La verdad que no es fácil la situación, porque lo vemos, y ojalá, como dijo ahí el funcionario, que las cosas empiecen a funcionar. Y bueno, yo celebro que se trabaje con estos trabajos que pueden ayudar técnicamente hacia dónde vamos, pero bueno, creo que diría que nuestra federación, nuestras cooperativas, como indudablemente tenemos Coninagro, que es una confederación madre, hemos convivido ya más de 100 años, hemos pasado todos los gobiernos, hemos pasado los gobiernos militares, los justicialistas, los radicales, el PRO, y seguimos estando. Y lamentablemente a veces vemos que, bueno, no hay algo previsible, y vivimos en un país donde subimos y bajamos. Y hemos visto, bueno, el trabajo del semáforo, que la verdad que fue muy interesante. Vemos este trabajo de competitividad y lo celebramos, y estamos indudablemente de la Federación de Cooperativas Eléctricas a disposición de Coninagro, y igual con CAME, porque todos estamos relacionados con todos. Todos estamos relacionados con todos. Entonces, venimos en este momento, como lo hacemos en nuestras cooperativas, poniendo la cara, porque diferenciamos indudablemente lo que son las cooperativas con las grandes empresas, es así. Entonces, agradezco la oportunidad de estar acá, de poder expresar y indudablemente seguir invitando a que sigamos trabajando de forma conjunta. Muchas gracias. Pipo, muchísimas gracias por tu palabra y tu presencia, porque es así. Igual que la de Eduardo, con CAME, en que hubo momentos por ahí de
de distracción, le vamos a llamar. Pero ahora estamos realmente trabajando en forma conjunta y la presencia de ustedes ratifica este modo de ver cómo podemos ayudar a la parte pública a salir adelante, ojalá. Ya te doy la palabra, le doy la palabra a Julio. Bueno, gracias, buenos días a todos. Julio Currás, soy de Agroindustria y pertenezco al equipo de Felipe Crespo. Bueno, en realidad, en primer lugar, felicitarlos a través del presidente, a todo el consejo, a los técnicos, a todos los colaboradores y bueno, la alegría de estar en una casa de amigos de muchos años. Justamente dentro de este salón acá tenemos algo de historia acá adentro, ¿no? Pero bueno, gracias por la invitación y realmente uno valora muchísimo que este tipo de problemas se le dé un marco institucional y que tiene un marco político también, que es por donde deben caminar este tipo de problemas. Y está muy bueno mostrar, fuera de lo que es la macro, lo que son las economías regionales y demás, porque realmente por ahí hasta necesitan un tratamiento diferente. Nosotros decíamos en alguna época, por ahí no podemos tratar igual a los que son diferentes. Y hay que darles herramientas que son diferentes. Y acá creo que tenemos todo. Tenemos las instituciones, tenemos el sistema cooperativo, habrá que seguir fortaleciéndolo, hay que seguir trabajando fuertemente en esto. Y la verdad tenemos técnicos que son de lujo y que yo le pediría que este trabajo, por favor, lo hagan llegar, no porque lo desconozcamos totalmente en el Ministerio, pero en realidad es necesario poder trabajar en conjunto y creo que es la manera de salir de los problemas. Y verán el compromiso también de este gobierno y dejando de lado todo tipo de hacer política, de que estamos preocupados por el tema y hoy lo están viendo acá, hemos venido varios del Ministerio porque realmente es uno de los temas que realmente nos preocupe mucho. Así que, siguiendo las palabras de Felipe, cuenten con nuestro trabajo, con todo lo que podamos llegar. Bueno, agradecerle nuevamente y darle mis felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por estar acá con nosotros. Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente me siento muy complacido de estar en esta institución. Quiero contarles, yo soy Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales de CAME, pero antes que nada, antes que ser un dirigente, soy un productor de Salta. Y estoy a 1.600 kilómetros de acá de Buenos Aires, del puerto. Y ver todos estos avances que se están produciendo, ¿no? Realmente lo veo a Carlito Giannisotto, un excelente dirigente, me sorprende cómo anda por todo el país y la vocación y el interés que pone, lo vemos porque esto, como productor me siento sumamente complacido de que mi amigo Carlos Giannisotto esté en una institución tan prestigiosa como CAME, ¿no? Y que estén elaborando este tipo de índices. Nosotros ya estamos trabajando, como bien lo dijiste vos, estamos trabajando en el IPOP, que es el índice que mide entre lo que sale del productor y lo que llega a la góndola. Bueno, nosotros esto lo venimos trabajando desde hace bastante tiempo, es un índice que sale todos los meses. Estamos midiendo la brecha que hay. Bueno, esto es una nueva herramienta que va a empezar a funcionar y creo que lo va a hacer muy bien y que hace necesario. Nosotros, la gente de la producción, y como bien lo dijo aquí el vicepresidente, que estamos en medio de trabajando en el campo y con todas estas vicisitudes que estamos pasando, realmente que estamos pasando momentos muy críticos, muy difíciles. Esto de ver que estemos trabajando las instituciones en forma conjunta y que sea un elemento que le sirva al gobierno y que realmente nosotros vemos en el gobierno, y esto no es por chuparle la media, creo que nos están escuchando. Nosotros participamos permanente de la mesa de competitividad, tenemos nuestra disidencia y muchas veces hemos tenido palabras duras, nos hemos retirado, nos hemos peleado, pero la verdad es que nos están escuchando. Y bueno, estas medidas últimas que salieron están visibilizando las economías regionales. Yo he notado eso,
que ha sido un mensaje que no nos alcanza. Es claro, todos nosotros queremos, y aquí la niña explicó muy bien el tema de la renta. Nosotros tenemos que pelear por la rentabilidad. Todos los índices son buenísimos. Nosotros tenemos rentabilidad, pagamos todo, impuestos, todo lo que el gobierno requiere, pero siempre y cuando tengamos rentabilidad. Por lo tanto, yo no quiero extenderme mucho en el uso de la palabra, pero simplemente felicitarlo a Carlito y a todo su equipo, a la gente de Coninagro, todos amigos. Sé que vos sos muy amigo de Came también. Entonces, creo que llegó el momento de que tenemos que ponernos la misma camiseta, como decía Carlito Yanisoto, trabajar en forma conjunta y poner estas herramientas para que los gobiernos nos escuchen, pero ya con una cosa concreta y cierta. Esto es todo lo que tengo que decirle y simplemente agradecerte y felicitarte por todo lo que anda. Muchas gracias. Antes de darte la palabra, quería agradecer también la presencia de la juventud de Coninagro, los muchachos que están aquí, la sangre nueva, así que muchas gracias, chicos. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Facundo Mezquida de Infocampo. Quería preguntarle a la licenciada por las variables medidas, cuáles fueron las que incidieron, o si es una política pública, en el índice de forma negativa y de forma positiva, cuáles fueron cada una. Bueno, un poco fuimos adelantando cuando mostrábamos los resultados. Si vamos por dimensiones, en todo lo que tiene que ver recursos naturales, se identifica en la última parte del año, empiezan a haber unas complicaciones climáticas. También en algunas economías refleja la mejora de la producción. Si después vamos a la dimensión de infraestructura, ahí vemos el impacto que tiene este retroceso que ha tenido el Estado en términos de inversión pública, como decían recién, enmarcado en equilibrar las cuentas fiscales. En ese punto impacta negativamente. Después el tema poblacional, también hay impacto negativo en la última parte del año, con lo que tiene que ver un poco de aumento de la pobreza, un poco de aumento en el desempleo. El nivel educativo se mantuvo estable en la última parte del año, que vendría a ser la calificación de la mano de obra, la calidad. El término de sector externo sí es la dimensión que dio empuje o que por lo menos amigoró la caída del resto de las dimensiones, tanto en tipo de cambio como la competitividad cambiaria como las exportaciones. Y el desempeño económico, ahí tenemos algún mix en algunas economías que lograron una mejora de precio, pero son pocas respecto de lo que fue el aumento en los costos. Recién decía el tema de las tarifas, está incluido en todo lo que es los costos. Sabemos que las economías regionales muchas son electrointensivas y eso también, digamos, que fue uno de los factores que deterioró la competitividad en el último tiempo. Y otro factor que es difícil de medir, que es la innovación y la tecnología, pero hemos encontrado un indicador que sabemos que no es el mejor, pero es el que tenemos hasta el momento, que son las certificaciones de origen, certificaciones de productos orgánicos que creemos que agregan valor, que agregan un diferencial, y eso también han ido mejorando en el último tiempo y podemos decir que eso también es un factor positivo. En resumen, todo lo que es dimensión de sector externo y calidad y diferenciación aportan positivamente, y negativamente, bueno, el entorno, la infraestructura y la cuestión poblacional. Claro, en 2017 la mejora que veíamos en el índice general tenía que ver con que habían un avance del gasto, la inversión pública en infraestructura que tiene que ver con la mejora de la situación del sector agrícola, agropecuario, y también que tiene que ver con la promoción del sector agropecuario. Bueno, muy bien. Quería agradecer la presencia de José Richard, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. José, muchas gracias por estar presente. ¿Está Joaquín? Bueno, no lo veo a Joaquín. Ya está. Joaquín, muchísimas gracias al Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por tu presencia, por el esfuerzo que has hecho por venir. Y bueno, de esta manera invitarlos a pasar acá al salón contiguo para conversar y
y seguramente deleitar alguna cosita y tomar algún vinito. Muchas gracias a todos. Gran parte, sobre todo la cooperativa de Salta, está gobierno alrededor de un